Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Cito a Oliver, representante del sindicato de enfermería. Escuchen esto. Esta presión asistencial hace un año que dura y la gente ya está muy cansada, tanto física como mentalmente, porque no solo es en el trabajo, es llegar a la casa y tener a tu hijo en aislamiento por caso de COVID en la escuela, problemas económicos y otras dificultades del día a día. Fin de la cita. Lo cierto es que desde el colectivo de sanitarios admiten que no ven todavía una luz al final del túnel, porque los retrasos en la fabricación y distribución de las vacunas están prolongando el proceso más de lo esperado. El balance, amigos y amigas, tras un año, deja cifras dramáticas en España, específicamente en sectores económicos que un año más tarde solo pueden abrir a medio gas porque continúan activas medidas como el toque de queda nocturno, las reducciones de aforo o el cierre de interiores. Para los que estamos en Venezuela, no crean que lo que estamos viviendo en Venezuela en términos de pandemia se parece a lo radical que está viviendo España desde hace un año. Es increíble lo que está pasando en Europa en términos de infectados y de fallecidos. Dice por aquí Ana desde Australia, doctores cubanos fueron a España para ayudarles con la pandemia. Así es, así es. Escuchen este dato. Este es un programa de datos, de investigación. Porque sin datos y sin investigación, no podemos nosotros realizar análisis. Dice Desiree desde Francia, eso es cierto. En Europa ahora sí echaron manos de los extranjeros. Claro, ahora les sirven como enfermeros, como médicos, como personal de limpieza sanitario, etc. Escuchen este dato. Solo en 2020 la hostelería española perdió 400.000 empleos, casi 500.000 de empleos, y 85.000 establecimientos, 85.000 de los más de 315.000 que existían en toda España. Crisis económica sin precedentes. Y ahí es que echa mano la extrema derecha, ahí es que echa mano el franquismo, ahí es que echa mano Vox, precisamente ahí. El drama hostelero, ustedes saben que España vive del turismo, el drama hostelero se une, al drama hostelero, perdón, se unen otras industrias como el ocio nocturno, la cultura, el comercio, especialmente el pequeño comerciante, o el deporte, que ven con frustración la extensión de las restricciones. Pero hay más. Los efectos de las medidas para frenar la COVID-19 se constatan, también en las largas colas de hambre. Estoy hablando de España, mosca. Dice por aquí Lietzka Milagro, el sector turismo totalmente deprimido. Así es. Se están viendo ya largas colas de hambre que continúan formándose en las ciudades españolas y que dejan en situación de colapso a los bancos de alimentos, porque Europa es muy buena en venderse a Latinoamérica como el sueño. Ya no sería una especie también de sueño americano europeo. No, señores, eso no es así. El año de COVID-19 se salda con un aumento del paro que deja más de 4 millones, anotemos por favor, 4 millones de españoles en situación de desempleo y una tasa del 16.1% de paro. Dos cifras, 16.1%.
En países como Venezuela, a pesar de toda la crisis, el bloqueo y las sanciones que estamos viviendo, el desempleo no llega a los 2 dígitos, para que ustedes sepan. En los últimos 12 meses, la organización Cáritas atendió en España a 500.000 de personas que por primera vez se vieron obligadas a llamar a las puertas de la beneficencia para comer, sumándose a otros 1.4 millones de ciudadanos, diría yo, de súbditos españoles que ya recurrían a sus servicios en 2019. Es decir, que Cáritas está dando de comer a prácticamente 2 millones de españoles que si no, no podrían comer. Pero hay más. La pandemia ha empeorado las desigualdades que existían, destruyendo miles de empleos y arrojando a muchas personas más profundamente en la pobreza. Es el ejemplo de familias que antes de la COVID no contaban con una vivienda digna, mayores en situación de soledad que sintieron lo peor del aislamiento domiciliario, colectivos de la llamada economía informal que hasta ahora sobrevivían en situaciones precarias. Y hay un escándalo, ustedes recuerdan, bueno, un escándalo extendido en toda España, que en las pensiones para ancianos, para gente de la tercera edad, hubo negligencia y dejaron morir a muchos ancianos de forma intencional, y hay un escándalo también en este sentido en España. Responsables de Cáritas, esta asociación cristiana de beneficencia, Miriam Feu, dice lo siguiente, yo la voy a citar textualmente: son colectivos que no veíamos, no atendíamos antes y por primera vez han tenido que venir, pero también personas que habíamos atendido antes y que se habían conseguido salir de su situación, pero ahora han vuelto. La pandemia le dio una cachetada a los millones de pobres españoles, de los cuales nadie habla, que todo el mundo vende España y a Europa pero nadie habla de lo que está pasando ahí. El drama de los más vulnerables no desaparecerá entonces, advierten desde Cáritas, sin políticas centradas en garantizar una vivienda digna para los que viven en inseguridad, un ingreso mínimo que llegue a los que realmente lo necesitan y un impulso al empleo. Además a esto nosotros tenemos que sumar los desahucios, ¿no? Recordemos que si usted deja de pagar su casa, su apartamento, su vivienda, llega la policía y te saca con todo lo que tienes y te deja en la calle. Pero ya va, hay algo que nadie dice de los desahucios. Después que te sacaron de tu casa por no tener para pagar, tú tienes que en la calle seguir pagando, además de todo. Te quedas sin casa, sin empleo, sin techo, botado por la fuerza de tu vivienda y además tienes que seguir pagando. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.